Así que vamos a verlo, ¿eh? Ya, otro vídeo de casi media hora, ¿eh? A tope con los vídeos larguillos, ¿no? ¿No creen? Pero a tope de power. Vamos con Alan Wake, una excelente novela, un pésimo videojuego. Hombre, no sé si hablarán del original o no. El remaster no lo vi tan mal jugablemente, ¿eh? No, está alto, ¿eh? No. Buah, este tiene que ser la versión de Xbox, ¿no? Porque no me suena que así era la cinemática. Acuérdense que en el remaster colocaron la cara del actor, ¿eh? Espérate, Pinku, me peleé con un amigo. Me dijo que iba a empezar a ver yo por la séptima parte. Porque lo ponen que será bueno en Twitter. Opinión, pues puede empezar la séptima parte si quiere. Pero se va a perder todo lo acontecido anterior. Guay, un videojuego chulo. Sí, o sea, este videojuego lo terminé y me gustó mucho. Y quiero ver la reseña. Ah, sí. Alan Wake, excelente novela, un pésimo videojuego. A ver, ¿por qué dice pésimo, eh? Sí, así acabó la frase. Sí, esta es la frase con la que termina Alan Wake, marcando el final de una aventura y el principio de una aún más grande. ¿Qué sería Alan Wake 2? Pero ni idea. Os lo juro, el escenario es increíblemente enriquecido, ¿eh? En vez de ser graficazo, es un escenario, o todo el pueblo, o todo donde se desarrolla, está muy bien. Fue hace más o menos unos 10 o Tiene unas escenografías increíbles, tiene unos acabados, unos escenarios muy bien ambientados. O sea, eso me flipó del juego, ¿eh? Fue hace más o menos unos 10, 11 años la primera vez que jugué Alan Wake. Sí, era del Tenía 2011 o algo por ahí. 12 años. Y en su momento fue un juego que me encantó, la verdad es que me fascinó. Aunque no entendí una puta mierda de las historias, la verdad es que a este punto no sé quién está más loco, si Kojima o Sam Lake. Lo único que sé es que a los dos los amo y los adoro. Pero sí, fue hace ya bastante tiempo la primera vez que jugué Alan Wake en mi mítica Xbox 360. Y sí, lo disfruté bastante, pero ahorita que lo volví a rejugar, la verdad es que tengo opiniones encontradas. Bueno, Sigo pensando que su historia es tal vez una de las historias más originales que he visto en cuanto a videojuegos de terror o de suspenso. Pero en cuanto a videojuego, bueno, no es terror, ¿no? aquí tenemos otros temas un tanto más distintos. Así que prepárense, porque hoy nos vamos a sumergir en la oscuridad absoluta. Pero la verdad que sí es uno de los más originales. Ve, aquí no tenía la cara del actor, no es el remaster, esta cinemática. ¡Hola, Ulises! Si tuviera que definir este videojuego en una... Vengo de cursor y cansado, te dejo un abracito, gracias por tomarte tu tiempo y pasarte y dar un saludo. Phantom Blood es esquipeable, pero es la base de todo yo la recomendaría ver aunque fuera esquipeable. La palabra seguramente no incluiría ni terror, ni miedo, ni tampoco sustos en esta, sino que sería algo más relacionado con el suspenso. Definir el tono de Alan Wake es algo un tanto complejo, ya que no siento que el juego busque asustar a las personas, ni tampoco siento que el juego busque aterrorizar a las personas, sino que siento que realmente intenta contarte una historia manejando ciertos aspectos que están más relacionados con el suspenso, con una serie que te intenta involucrar mucho más en la resolución de algo, en la resolución en este caso del misterio detrás de Bright Falls. Pero ¿de qué trata la historia de Alan Wake? Bueno, resumen, ¿no? Esa es una excelente pregunta. Bueno, en este videojuego vamos a controlar a un escritor del mismo nombre, Alan Wake, el cual junto con su esposa Alice están de viaje en Bright Falls, supuestamente para que los dos se tomaran un descanso, pero más adelante vamos a descubrir que realmente Alice lo que quería era darle un tanto de aire fresco a Alan Wake para que despejara sus ideas y pudiera escribir algo nuevo, ya que como se nos da a entender en el propio videojuego, Alan llevaba 2 años sin poder escribir absolutamente
absolutamente nada. Tuvo un Sus ideas bloqueo de estaban artista. paradas. No sabía realmente cómo llevar a cabo su siguiente historia. Así que ambos se dirigen a la cabaña de Cauldron Lake. Pero en nuestro camino hacia la cabaña nos encontramos con una señora un tanto misteriosa, la cual nos da las supuestas llaves de la cabaña en la cual nos vamos a hospedar, más unas instrucciones de cómo llegar hasta esta. El problema es que realmente esta señora no tiene nada que ver con el sitio, no nos entregó las llaves del sitio y no nos marcó la dirección del sitio, sino que nos marcó una dirección un tanto diferente, como vamos a ver más adelante. Mentirosa. De hecho, poco después, el hombre con el que realmente nos teníamos que encontrar para que nos diera las llaves de la cabaña sale sin poder alcanzarnos antes de irnos. Y así es como llegamos finalmente a Cauldron Lake, más específicamente a una isla que tiene la forma de un pie de ave. No me acuerdo el nombre de la isla, un pie de ¿verdad? ave. Pero es El algo Footbird relacionado era. con esto. Es literalmente el nombre de pie de pájaro en inglés. Al llegar a la cabaña nos enteramos de varias cosas. Uno, que la esposa de Alan Wake le tiene miedo a la oscuridad, un profundo miedo que va a tener mucha relación con lo que va a pasar más luz y adelante. oscuridad. Además de que aquí es donde se nos revela que realmente Alice quería darle un tanto inspiración a Alan Wake. Vale, este sí es el trayéndolo hasta remaster. aquí. Y yo creo que en este momento algo se rompió dentro de Alan, porque parecía que en un principio Alice tenía otros planes o eso nos hizo pensar, así que Alan se quedó sin demostrarle qué podía hacer su lápiz de escritor a su esposa. Yo primero no soy virgen, debuté a los 13 años y que me crea, que no me crea, que no me crea. Pero el problema es que las cosas comienzan a ponerse un tanto raras. Alan Wake y su esposa discuten para que después este saliera de la casa a tomar un poco de aire fresco. Aquí es donde Alice es secuestrada o tiene un accidente o se nos da a entender algo por el estilo. Alice es sumergida en las profundidades del lago, así que Alan le sigue el paso y se lanza él también para rescatarla. Pero no nos encontramos con lo que nos esperaríamos encontrar, sino que Alice y Alan mueren. Que no, es broma. Que es broma. no, Tranquilo, no tranquilo, muere, termina el videojuego. no muere, En no realidad, mienta. lo que ocurre es que poco después de lanzarse al lago, despertamos en un accidente automovilístico en medio del bosque. de la nada. Y aquí es donde se empieza a desplegar una historia muy extraña, ya que en este videojuego todo lo que vemos y todo lo que se nos cuenta no es realmente lo que parece. De hecho, desde la intro del videojuego, una intro en la cual atropellamos a un hombre, se nos dan a entender varias cosas extrañas con relación al lago y sobre todo con relación a la oscuridad y la luz. Esta guerra constante entre dos elementos que en el videojuego son manejados como entes separados. La oscuridad es un ente en sí mismo y la luz es otro ente en sí mismo. Así que esta ya no solamente es una búsqueda de nuestra esposa, sino que también es una búsqueda de qué es lo que realmente está pasando en Bright Falls, de qué es lo que realmente pasó en Cauldron Lake la noche en que Alice desapareció. Sin embargo, la parte más interesante de Alan Wake es la parte que está relacionada precisamente a su profesión, y es que poco después de tener este accidente automovilístico comenzamos a encontrar una serie de páginas correspondientes a un manuscrito que supuestamente Alan Wake escribió. La cosa es que él no recuerda haber escrito nada de esto, un manuscrito que pertenece a un libro titulado Departure, sí, lo llamó su obra. Las páginas alrededor del videojuego y nos van a ir contando acontecimientos a futuro, ya que según lo que se nos cuenta en Bright Falls, las obras de arte pueden cobrar vida y transformar la realidad en la que nos encontramos. Efectivamente, materializar lo que escribe. Nos enteramos en las partes finales del videojuego es que en este vacío de recuerdos que tenía Alan Wake antes del choque automovilístico que tuvo, es que resulta que él sí que salió del lago. El problema es que salió bajo la influencia de la entidad oscura, la cual lo obligó a escribir Departure en la cabaña de Cauldron Lake, cabaña que a propósito en la realidad no existía, ya que desapareció gracias a un terremoto. Sin embargo, en el lado oscuro sí que estaba esta cabaña presente, supuestamente para adquirir mucha más fuerza y hacerse mucho más poderosa. Departure básicamente narra los acontecimientos de una historia de terror. Sin embargo, con la poca conciencia que tenía Alan, aún estando bajo la influencia de la entidad oscura, pudo escribir un final distinto, pudo escribir el libro de tal manera que las cosas no resultaran del todo malas para él y no le diera el poder suficiente a la entidad oscura como para que ésta se manifestase más allá
de la oscuridad. Pero esto, como ya mencioné, no lo descubrimos hasta muy Yo hasta en la muy historia. al final. Alrededor de esta pasan un millón de cosas, como por ejemplo un secuestrador que supuestamente tenía a Alice, pero que al final no es así, sino que No. supuestamente solo quería conseguir Era un el estafador. manuscrito. También tenemos detrás de nosotros a un policía del FBI que es Este mandado era a un cabrón investigar los sin cuidado. acontecimientos extraños que están ocurriendo alrededor de Bright Falls, pero que no actúa de manera correcta, sino que No. bajo la influencia de la propia entidad oscura quiere asesinarnos. También conocemos a tal vez el mejor personaje de este puto Sí, videojuego, por como lo es supuesto. el Barry, representante te queremos. barra amigo de Alan Bravo. Wake, el cual también ayuda al propio escritor a intentar resolver Barry es el gran mejor. misterio que rodea la desaparición de su esposa y la proliferación de la oscuridad. Alan Wake es una historia bastante confusa y que no termina de resolver todo lo que te plantea hasta muy adentrados en el videojuego. De hecho, durante gran parte del videojuego es bastante normal no tener ni puta idea de lo que te están contando, porque la historia es Ya, es sumamente normal. enrevesada. Pero lo más curioso de todo esto es que al final termina teniendo sentido. Cada cosa que te plantea el videojuego alrededor de este, al final termina teniendo su cierta lógica y termina explicando de manera bastante explícita todo lo que rodea al manuscrito, a la desaparición de Alice, a cuál es el ente de la luz, el por qué hay personas que parece que ya conocían a Alan Wake aunque nunca las había visto, y toda esta clase de cosas. La historia de Alan Wake es una historia muy original y que tiene una forma de narrarse bastante distinta a lo que estamos acostumbrados. De hecho, en su segunda parte también vemos esto un tanto empeorado con respecto a la primera. Ay, un tanto empeorado, en serio, la segunda parte, con las ganas que le empecé a tener. La verdad. Segunda parte también vemos esto un tanto empeorado con respecto a la primera parte. Es que la historia de Alan Wake 2 intenta también asumir este rol un tanto más místico, un tanto más de suspenso y un tanto más enreversado, pero que no termina teniendo la misma resolución tan sumamente satisfactoria como sí la tenemos en el primer videojuego. Y es que aunque yo fuera un niño, sí que recordaba ciertas cosas y ciertas partes de la historia que me parecieron interesantes. Y ya cuando un niño entiende ciertas cosas, es que la historia va por buen camino y se hace entender, cosa que para mi gusto en el segundo no pasó tanto. Pero aquí estamos hablando de Alan Wake, el primer videojuego. Como ya mencioné al principio, el videojuego termina con la frase estoy dudando, de que no es un lago, es un océano, dándonos a entender que realmente hay mucho más detrás de la oscuridad, por lo que nos falta saber. Hay mucho más detrás de toda esta clase de misterios que rodean a Bright Falls y que van mucho más allá. De hecho, de aquí en adelante se dio pie a más historias que intentan conectarse con esta especie de submundo oscuro. Tales videojuegos como Control, como los DLCs del propio Alan Wake, como Alan Wake 2 o como incluso Quantum Break, dando pie al nacimiento. Es verdad, Quantum Break, me olvidaba. Ostras, yo no tendré por ahí. Ostras, Quantum Break, ni me acordaba. Sí, Quantum. Hostia, hasta ahora barato, ¿eh? Supuestamente este. Joder, si lo hago bien, claro. Supuestamente este. Que también tiene un actor y todo. Sí, pero no me explicas la historia, ¿no? ¡Ah! ¡Hostia! Oye, dice, como consecuencia de una fracción de segundo de destrucción que requebrajó al mismo tiempo, dos hombres descubren que obtuvieron poder extraordinario. Uno de ellos puede viajar en el tiempo y pondrá todo lo que está a su disposición por controlar este poder. El otro usará sus habilidades para derrotarlo y reparar el tiempo antes de agarrarse por completo. O sea, ¿son dos personajes o cómo? ¿O solo manejamos a uno que es el que corrige el tiempo? Posiblemente, ¿no? De lo que se conoce como el Remedy Verso. Remediverso, vale, venga, va.
Marvelverso, Expediverso, dando pie venga. al nacimiento de lo que se conoce como el Remedy verso. Pero esto es una cosa bastante Control lo confusa tengo, y que la verdad a mí Lo tengo no en es versión que completa. me encante que haya un multiverso mezclando todos los videojuegos, porque para Alan Wake 2 sí que noté que tenías que jugar por lo menos algunos 2 videojuegos ¿En de serio? Remedy para poder entender todo lo que hay detrás de la entidad oscura, de la oscuridad y de este submundo que hay detrás de la propia oscuridad. Pero igualmente se le hace bastante honor a esta frase que dice Alan Wake al final del videojuego. Ya no solamente es esto, sino que el videojuego no tiene un final satisfactorio realmente. Es un final bastante entristecedor si lo pensamos de cierta manera. Sí, la verdad es porque muy Alice triste. termina salvándose, Alan Wake termina en el otro lado intentando detener a la entidad oscura e intentando terminar una historia que sea beneficiosa para él, cosa que ni siquiera para el segundo juego se termina logrando. Alan Wake es el perfecto inicio de una franquicia con mucho potencial, de una franquicia que, como ya se habrán dado cuenta, no está muy relacionada al terror. Es que realmente Alan No, Wake, terror no por es. lo menos la primera entrega, no busca asustarte ni es un juego de horror, sino que lo considero más un juego de suspenso. A lo mejor de niños sí que pudimos sentir un poco más de miedo, pero jugándolo de adulto lo sentí un tanto distinto y sentí que la intención del juego realmente no es asustarte, lo cual llega a ser un tanto arriesgado por parte de Remedy, porque este juego se vendió, y si ves el marketing como un promocional, horror. bien puede darse a entender esto como un juego de terror, una historia atemorizante. De hecho en Steam y en varias plataformas lo ponen como que categorizan como terror y no es terror para nada, Intentaba hacerle honor a obras como Silent Hill, pero al final jugándolo no es nada parecido a esto. Es que ni siquiera lo consideraría un survival horror. Es que en la parte jugable de Alan Wake es donde tenemos bastantes problemas. A ver, yo jugué, ya lo mencioné en los directos de Alan Wake, yo jugué al Max Payne 2. Y sabiendo que estos, los de Remedy, hicieron Max Payne, más o menos era consciente de lo que me iba a esperar Alan Wake. Así, una historia no tan de, no de terror, sino una historia más de thriller y tal. Y lo ha conseguido. O sea, me ha dado lo que buscaba. Pero terror no es. Ni de coña. O sea, me encanta el escenario. Cómo está lleno de detalles. Solo para coger un objeto. O sea, Sí, se han ya sé que para molestado. muchos pudo ser un tanto confuso el cómo llevé a cabo la parte de la historia de Alan Wake, ya que es una historia compleja de abordar porque en sí misma quiere ser compleja y quiere intentar darle la vuelta a todo lo que está contando el videojuego de una manera, para mi gusto, sublime. Lo hace increíblemente bien Sam Lake. Papacito, te adoro, eres impresionante. Pero donde no le atinan tan bien es en la parte jugable. Bueno. Y es que como videojuego... Bueno, a ver, jugablemente está bien, pero no, es verdad que no es algo. No es algo genial. Pero si Max Payne es policial ya, pero me imaginaba algo así, ¿sabes? Un tono así más de thriller y etcétera. Y Max Payne 2 toca sobre todo la psicología del protagonista. Entonces más o menos dije, bueno, puede que me encuentre con algo parecido. Pero terror no es. Juego Alan Wake me parece un tanto disruptivo con respecto a su narrativa, porque si bien la Disruptivo. historia es muy interesante, cada personaje es increíble y está narrada de tal forma que al final todo tenga su sentido, todo tenga una explicación y realmente tenga lógica. Lo que no tiene lógica es el cómo abordan el gameplay, el cómo abordan la parte jugable de Alan Wake. Y es que el videojuego tiene ciertos conflictos con cómo quiere llevar a cabo su... Es que yo me quejo de las oleadas nada más. gameplay. O de las cosas que empiezan a volar, los póteres y te lanzan cosas todo el rato. Te sacan enemigos sin parar, no te dejan ni respirar. Que por un lado no puedo considerarlo un survival horror y creo que nadie lo consideraría así, ¿no? ya que la cantidad de recursos que te dan es muy excesiva y no dependes de una organización lógica de tu inventario o de tus recursos. Tampoco debes de medir el uso de tus recursos porque siempre te dan una cantidad excesiva de sí, porque cada nuevo nivel o cada nueva sección de gameplay
Empieza de cero, pero te abasteces un montón. De hecho, cada vez que encuentras una cantidad insana de balas de pistola, de bengalas, de balas de escopeta, es porque sabes que se viene de ley una pelea ni la más hijo de puta. Y aquí es donde empiezan a entrar los problemas, porque el juego tiene una tonalidad de survival horror sin serlo. El juego intenta convencerte de que estás en un libro de terror, pero realmente incluso diría que te sientes en un shooter en tercera persona. Pero es que también lo aclaró en el manuscrito del propio Alan Wake, que la oscuridad quería que lo escribiera como si fuera una obra de terror. Pero él lo pudo cambiar a de misterio y de thriller psicológico. El buen Germán. ¡Zorra! Antes de que me maten. Esto lo digo por la cantidad excesiva que hay de conflictos en este videojuego. Cada 5 minutos hay una pelea contra La saga 400 NPCs. Es impresionante la cantidad de enemigos que hay en este videojuego. Y lo que te tendría que poner... Que esto es lo que me estaba quejando. Hay una excesiva cantidad de enemigos. Y sobre todo en la batalla final, que te pone un montón de elementos que te hacen daño y tú no te enteras de dónde vienen. Los NPCs, es impresionante la cantidad de enemigos que hay en este videojuego. Sí, no está bien pulido esa parte. Poner tenso o incluso darte miedo, al final te termina cansando porque es excesivo. Sin mencionar que los escenarios y las zonas jugables son muy repetitivas. Casi todo el tiempo es bosque, siempre estás metido en el bosque. No siempre está metido en el bosque. Bueno, parte de las conexiones entre una ubicación y otra sí que tienes que pasar varias veces por un bosque. De hecho, no el mismo, sino que vas alrededor del lago. Pero sí que luego vas por la ciudad, después vas por el psiquiátrico, también vas por parte de la ciudad, a las afueras. O sea, no todo el rato es un bosque. Vas a una presa donde está lo de la luz, la habitación iluminada. Y el chasqueador, o sea, no sé. Anoche voy a hacer Kai, gracias por pasarte. Especialmente Metro 2033 y The Last Light. Bueno, ya veré si me adentro. Diferencia a lo que pasa en el 2 o en otros videojuegos de la propia Remedy, donde se exploran escenarios distintos para que el jugador pueda desarrollar todo lo que aprendió a lo largo del videojuego. Aquí no, aquí... Me hablas de que hay mucho bosque, me hablas de que hay muchos árboles, pero no hablas de la ambientación en sí y la escenografía lograda en cada lugar. Lo bien detallado que está. 100% es bosque. Obviamente se sabe la intención con la que lo hizo Remedy, y es que evidentemente en el bosque hay más chance de que haya zonas oscuras y tenga mucha más lógica que la oscuridad sea el elemento principal. Pero aún así siento que pudieron haberlo llevado de diferente forma, porque realmente sí se vuelve agotador el que siempre estás en un bosque. De hecho, no me quiero imaginar lo que sufrió una Xbox 360 moviendo este juego constantemente en un bosque, porque eso sí, se ve impresionante. Los gráficos para esa época son increíbles. Bueno, gráficos de la Siempre época. pasan cosas muy convenientes para... Acuérdense que Alan Wake originalmente era del 2011 o 2012, por ahí, no me acuerdo. Y es verdad que vi el remaster y dije, ostras, se ve que te caga, ¿no? A ver, no es un graficazo hoy en día, pero para la época sí lo es. Que hacen que se alarguen los caminos. Tienes que cruzar un puente. Bueno, eso sí. Vas a demorar 42 putísimas horas. ¿Por qué? Es real. No tengo ni puta idea. Porque cayó un helicóptero, la oscuridad se apoderó del sitio, derrumbó el puente, ahora tienes que cruzar el puto lago entero para poder llegar hacia lo que está enfrente tuyo. Cosas por el estilo. La trama convenientemente siempre está usando elementos para que el camino del jugador siempre se vea interrumpido y siempre hay una cosa que ocurre en el capítulo 6. Dios mío, le tengo un odio al episodio 6 que no vean. Que en el camino vas en coche, tienes que ir corriendo, pero se hace de noche muy rápido tras pasar por un túnel. Luego que si... que luego pasáis un poquito y de repente enemigos, que luego está bloqueado el camino con coches, tienes que ir a pie, luego coger a otro coche para llegar a donde está. Usa para que hayan horrible. Más y más combates. Pero es que no le hace falta. Es un videojuego al que realmente no siento que le haga falta el extender tanto los combates y el que ya tanto combate en sí. Y de hecho, con respecto al gameplay y cómo se siente el gameplay, también juega muy en contra la aparición de tantos enemigos y que el camino se alargue tanto. Porque el gameplay es tosco.
Alan Wake se siente lento, se siente demasiado pesado, es literalmente un personaje tanque y tiene todo el sentido del mundo. Es un escritor, no es un militar, pero aquí es cuando entra la parte en la que se intenta nivelar el gameplay con respecto a la cantidad de enemigos, y es que hay demasiados enemigos para este gameplay tan tosco y todos son bastante rápidos. Hay enemigos que te tiran hachas, hay enemigos que te embisten, hay enemigos que corren hacia ti y Sí, te lanzan y todos más a de la un vez. golpe, que aparte el sistema de esquivas es una puticia mierda, Ya, es ya, horrible. eso sí. Esquivar a los enemigos, se los juro, es imposible esquivar a veces por lo menos un golpe, porque no da para esquivarlo. El gameplay está hecho de tal forma que el personaje es demasiado lento con respecto a la cantidad de enemigos que hay. Los caminos son muy largos, cada capítulo se hace demasiado largo porque estás casi el 100% del tiempo metido en un bosque, lo cual no te da como una percepción de que estás avanzando, sino que simplemente estás caminando hacia no sabes dónde. Prácticamente el videojuego tiene un sistema jugable casi obsoleto, inclusive para la época en la cual salió. Es el 2010, A ver, estamos hablando. yo sinceramente no lo vi tan obsoleto, que jugamos hace poco el remaster. Yo más bien lo que noté es que tiene sus carencias de la época o sus limitaciones. Es verdad que esquivar no se le da bien, pero por ejemplo el recargar, el disparar y etcétera, sí va bien, cojonudo. Lo de correr que luego se agota, bueno, ahí administrar un poco tu forma de, tu forma de correr para ir más rápido y demás. Pero sí que es verdad que el esquive y a veces la excesiva cantidad de enemigos y cosas que te lanzan por los aires en voces finales exageradas. De que para este punto habían salido juegos como Uncharted 2, Assassin's Creed, Sí. BioShock, haya salido incluso el puto Red Dead Redemption, y que salga un videojuego que se siente aún más antiguo que el puto Assassin's Creed. Este videojuego es de 2007, ¿qué me estás contando? Ah, Remy? ¿Qué te pasó? 2007. Y más sabiendo que viene por parte de Remedy, que Hostia. hicieron un trabajo espectacular con En la nada saga 20 Max años Payne. el No entiendo juego. cómo pasaron a un gameplay Ah, tan mira, sumamente Max Payne. mal hecho y que descuadra muchísimo con el videojuego que se está planteando. No tienes que ser Este es Max estratégico, Payne. Este fue el que jugué. Real, ¿eh? espectacular con la saga Max Payne. No entiendo cómo pasaron a un gameplay tan sumamente mal hecho y que descuadra muchísimo con el videojuego que se está planteando. No tienes que ser estratégico con el gasto de recursos, así que no es un survival horror. No tienes que resolver puzzles, no hay variaciones en el gameplay, no hay variantes en cómo explorar Es ciertas cierto. zonas, no hay exploración. De hecho, en este videojuego la única Bueno, sí, exploración porque la hago yo para coleccionar cosas. Pero yo tardo más de la cuenta. exploración que hay es descubrir las Ahora partes entendéis por qué no quiero juegos de mundo abierto, ¿verdad? del manuscrito y encontrar munición, y aparte termos de café que no tengo ni puta idea de para qué sirven. O sea, en No. un principio pensé Termo de que café te era recuperaban coleccionable. vida. De hecho, yo dije, oye, yo me acuerdo que cuando niño tomaba el café y recuperaba vida. A lo mejor me había desconectado un poco en la realidad y lo Ah, había ¿que asociado con recupera Tales of vida? Victim 2 o algún juego así, pero no. De hecho, solamente es un No. puto coleccionable y ya está. Y No ya. hay un inventario, no hay una forma Sí, de saber en cuántos Devil Within, coleccionables llevas tomando encima. café, De hecho, recuperabas tampoco hay vida. mapa, lo cual a veces es un tanto complejo que no haya mapa, porque resulta que los escenarios son genórmicos, son enormes. Hay formas distintas de llegar A ver, no te pases, no son tan enormes. Es verdad que son muy extensos, son muy largos, pero no es enorme como un mapa mundi. Pero sí, para ser un juego lineal es enorme el mapa. Sí, para hacerlo. Va a ser un juego más basado en la linealidad, que apenas tienes que explorar por los lados y tal. A mí lo que me encanta es el enriquecido de escenarios que tiene. Un montón de elementos, la ambientación, pues parece que de verdad te hace estar que en ese pueblo es real, como si tú estuvieras ahí. Pero sí que para dentro de lo que es un juego lineal sí es largo, pero no es la primera vez que hay un juego largo. Anyway, se va a hacer un maruchante con pereza cocinar. X sitio. Hay lugares donde te dan X o Y recursos, o hay sitios en donde incluso puedes encender una luz para que se convierta en un lugar seguro. Pero más allá de esto, el tamaño de los escenarios está sumamente desaprovechado. No entiendo la necesidad de haber hecho escenarios tan grandes cuando realmente no hay nada que encontrar en ellos aparte de notas y Sí, de termos notas café y balas. exacto. Pero no necesito más balas porque tengo 300. No me sirven de nada. Y aparte, en cada combate importante siempre va a haber una caja convenientemente de balas puesta al lado tuyo, lo cual tampoco tiene lógica. Es un juego que intenta ser muy serio, pero después, en cuanto al gameplay, no es para nada serio, y es donde se ve la parte más videojuego del videojuego como
mortal. No sé si me hice entender, la verdad. Pero Ya, al final, no y te en preocupes, resumen, yo te la entiendo. parte jugable de Alan Wake lo hace un juego para nada disfrutable a día de hoy, bajo mi punto de vista. Yo, pues Es yo lo un videojuego disfruté, que ¿eh? tiende a ser muy lento, que tiende a ser incluso desesperante por la cantidad enfermiza de enemigos que hay por zona y que incluso podría decir que llega a aburrir, sobre todo por esta repetición Bueno, de si lo zonas. repito... Siento que Remedy para el segundo... A ver, si repetiera el juego 2 veces seguidas sí me aburriría. Pero yo qué sé, de aquí a 5 años sí te lo volvería a disfrutar, yo qué sé. videojuego mejoró Ahí sí lo reconozco. bastante con respecto a este. Es que incluso el tono cambió, mientras que en el segundo videojuego es mucho más survival horror, hay mucho más terror, mucho más miedo. En este primer videojuego se juega mucho más con la resolución de lo que está pasando. Invita al jugador a pensar más allá e intentar ver esas pequeñas pistas que te van contando la realidad de todo lo que está pasando. Pero realmente como videojuego es mediocre. Y esto, para mi gusto, explica muchísimas cosas. Sí, o sea, a ver, es que repetí 20 veces un nivel del DLC porque acuérdate de ese boss final. O acuérdate del... Fue el primer DLC, no el segundo tanto, fue el primero. Fue el primero el que tenía esas excesivas oleadas. Luego el que tenía un jefe final súper tosco, o sea, súper coñazo, con un montón de potes que te volaba en la cara y sabías que te venía, te invocaba enemigos, pero así de gratis. No, no tenía sentido. A pesar de tener 2 fases nada más. No tenía mucho sentido, ¿eh? Y luego el segundo DLC sí era más original porque sí tenías oleadas, pero luego tenías el farol, tenías un puzzle. Tenemos un videojuego muy interesante en cuanto a su narrativa, pero demasiado tosco y absurdo en ciertas cosas en cuanto a su gameplay. Y aquí es cuando entra una cosa de la que seguramente ya muchos estarán enterados, y es que Alan Wake 2 a día de hoy no ha recuperado ni siquiera la inversión que se hizo en él. ¿Qué ha vendido dice? muy poco. Bueno, normal, porque al un principio venderlo en digital, que si no sé qué había más. De ser casi GOTY 2023 nos genera beneficios 6 meses después. Bueno, y es que, y aún así, aunque lo sacaran en versión física, venderlo todavía a un precio súper caro y no rebajarlo al menos un poquito más para que la gente pueda comprarlo, no ha no recuperado ni sé. siquiera la inversión que se hizo en él. Ha vendido muy poco. Ha sido casi que un fracaso en ventas. Pero jugando este primer videojuego entiendo el por qué lo ha sido. Es que evidentemente cuando pones Alan Wake 2, este 2 de marca que es para la gente que le gustó el primer videojuego, que le encantó el primer videojuego Ah, y pues que a mí me realmente está gustó. interesado en la franquicia. Este 2 condiciona al público al que va dirigido el videojuego. Este 2 ya es un condicionante para saber hacia quiénes va dirigido Alan Wake 2. Y honestamente dudo mucho que a una gran mayoría le haya gustado el primer Alan Wake. Porque sí, Ah, pues en a cuanto mí a su historia sí. es muy interesante, pero si tenemos en cuenta la época en la cual salió y si tenemos en cuenta que la mayoría de jugadores que hay actualmente en esa época tenían entre 12 y 14 años, seguramente la historia les valió muchísima verga, con todo el respeto para el papacito de Sam Lake. Pero los jugadores actuales en esa época no tenían una edad con la cual esta historia se puede haber disfrutado de mejor forma. Porque aunque sea una historia que al ¿A ti no te final gusta tiene todo el Seraph sentido del mundo y tiene toda la lógica, durante el 90% del videojuego trata las cosas de manera muy enrevesada y muy confusa. Una historia de la cual tienes que estar pendiente al 100% porque Sí. si no, no captas lo que te No están captas haciendo. nada. Entonces es entendible que la mayoría de jugadores en aquel momento buscaran una cosa más atractiva en cuanto al gameplay. Y como ya mencioné, el gameplay es una putísima mierda. Dudo que No diré mi edad, pero había más jugadores de esa. Bueno, sí. Yo también estoy de acuerdo en el que quizás para mi época yo tendría. O sea, si salió en 2007 Alan Wake, yo tendría 20. ¿No? Espérate, no. No tantos tampoco, no te pases, Pinku. 2011. Claro, salió 2007. Yo para 2011 tenía que tener 20 años. Yo tendría que tener 17 o 18 por aquel entonces. Porque en nada, o sea, si salió en 2007,
si ya estaríamos, si supuestamente, imagínense que este año hubiese salido, o sea, imagínense que este año es 2027, pues ya el juego tendría 20 años. Imagínense, de locos, ¿eh? O sea, 2007 a 2020, de aquí le quedan 2 años para cumplir 20 aniversario. La gran mayoría de comparadores del primer Alan Wake les ha gustado realmente el videojuego porque, siéndoles totalmente honesto, es cero disfrutable, a menos que seas alguien con cierta edad y que sea consciente y que pueda entender la historia. Pero más allá de eso, para el público actual y para la mayoría del público actual, este videojuego es una pedorrada en términos jugables. Y pues el remaster corrigió, bueno, no sé si este habrá jugado el remaster, pero es que el remaster yo no... A ver, es verdad que no está bien del todo el gameplay tampoco, o sea... No es pero tampoco es un gameplay tosco ni tanque. No lo sentí tan tanque tampoco. ¿Es lento Alan Wake? Sí. ¿Le cuesta esquivar? Sí. Pero no es lento. Ni de coña, no lo sé. Yo no lo sentí tan lento. No sé si es que el remaster corrigió eso y él jugó la versión original o no lo sé, la verdad. Que no tire edad del idiota simplemente que no le gusta. Bueno, pues le gustará la novela, pero no le gusta el videojuego. estamos hablando de que no es un videojuego precisamente corto, estamos... Vale, el problema es con estas críticas condiciona a quien le cree. Comprendo, ya. Sea que jugaría el original comparar. Podría ser. Pero para mí el remaster, no sé, a mí me pareció bueno. Incluso el escenario. Pero hay cosas que sí le entiendo. O sea, pero hay cosas que sí comparto con él. Es verdad que el escenario, a pesar de estar muy chulo, muy detallado, como ya mencioné muchas repetidas veces, sí que para ser un juego lineal es largo. Han hecho caminos largos. Y quiero entender que es para extender horas de juego. Y también las oleadas de enemigos son horribles. En vez de haber super enemigos puntuales o algo, que sean clave para la historia o algo, eran unos random que iban a por ti. Los únicos claves eran, pues bueno, aquel policía, aquel supuestamente el secuestrador de la mujer de Alan, o poquito más, ¿no? Y yo qué sé, algunos personajes importantes. Pero los demás que eran unos random. Unos ahí que dicen, bueno, tal. Y luego habían póster game de... bueno, polster game, perdón. De camiones, palas, que si de objetos, luego los cuervos. Estamos hablando de más de 12 horas, de 13 horas. Es un videojuego relativamente largo para el género al que pertenece. Entonces, si juntamos todo esto, zonas que se repiten una tras otra, cientos de enemigos, un gameplay tosco en más de 14 horas, da como resultado un juego cero disfrutable. Un juego que no creó el público base suficiente como para que la secuela vendiera bien. Y esto es muy triste, porque como pasa en el caso de Kojima, Sam Lake y todo Remedy son gente muy ambiciosa y demasiado talentosa que realmente reflejan su talento en cada obra que hace. Pero de todo lo que jugaba Remedy, que a día de hoy ya ha jugado Control, Quantum Break, Alan Wake, este es Quantum Break, y obviamente la saga de Max Payne. Por el personaje este. Siento que este primer Alan Wake es de lo peor que han hecho. De hecho, pero no escuché esto. Que a día de hoy ya ha jugado Control, Quantum Break, Alan Wake 2 y obviamente la saga de Max Payne, siento que este primer Alan Wake es de lo peor que han hecho. De hecho, para mi gusto, creo que en términos jugables es lo peor que Remedy ha hecho, lo cual condicionó muchísimo a su segunda parte, que es superior en absolutamente todo. Realmente esta segunda parte, esos 13 años de diferencia le sentaron de maravilla porque no estaba dispuesto a jugar otro juego como este, porque realmente Alan Wake, a menos que realmente te interese muchísimo su historia, es insufrible. Es un videojuego demasiado pesado para jugarse. Pero también me alegra porque este videojuego, al igual que muchos otros de aquella época, son el reflejo de una industria que a día de hoy está desapareciendo, de una industria de la cual a día de hoy queda muy poco. Gente que realmente busca innovar, gente que realmente busca reinventarse, gente que realmente busca nuevos horizontes. Sam Lake, Kojima y tal vez cientos de miles de desarrolladores indies son aquellos que le han visto
vida a esta industria. Porque sí, los juegos AAA están exageradamente bien, son increíbles, muchos de estos obras maestras, pero no podemos negar el hecho de que la gran mayoría se han estancado en lo que ya se conoce. No intentan arriesgar mucho más allá, y cuando lo intentan arriesgar la cagan en algún punto, pero la tienen que cagar. Es lo típico, en el caso sí, no te de preocupes. Remedy, aunque la hayan cagado en cuanto a gameplay, se nota que querían hacer algo distinto con Alan Wake, y lo lograron después con el resto de sus videojuegos. Quantum Break es una apuesta muy atractiva que al final, por desgracia, y como suele pasar con los juegos de Remedy, terminó fracasando en ventas. Control también es una apuesta muy atractiva, tiene un manejo de físicas impresionante, gráficos increíbles y una historia también muy original que le hace pensar al jugador más allá de lo evidente. Y de últimas tenemos su último videojuego, Alan Wake 2, uno de los mejores videojuegos de terror y de survival horror que he jugado en la actualidad. Es una belleza, se ve, ¿no? Este videojuego, por más carencias que tenga, que las tiene, es un excelente videojuego. Y realmente es triste pensar que los videojuegos de esta gente están... En esta época los videojuegos su enfoque era ir pausado, no es como las actuales todo rápido. Sí, pero para ir pausado, para eso hubieran puesto, no sé, momentos claves para un poco quizás alargar el juego, pero es que también si el juego apuesta por una linealidad, lo normal sería durar unas 10 horitas, o no sé, o 9, 8. Los Resident Evil duran esas horas. Luego si duran más porque te cuesta esquivar ciertos enemigos, porque has desperdiciado recursos y te cuesta llegar a ciertas zonas, te cuesta un enemigo y demás, pues bueno, se te alarga hasta 12 o 13 horas, puedo entenderlo. Pero para Alan Wake ya de base es 11 horas. Es largo y yo tardé 14 en pasármelo. Sí que es verdad que a veces hacía largo y innecesario. Excelente videojuego. Y realmente es triste lento, no, pero largo. Que los videojuegos de esta gente están fracasando. Es casi que un fracaso tras fracaso. Porque sí, a ver, para la época es verdad que no era para jugar partidas. Como con los clásicos de los 90 u 80, que los hacían difíciles y muy retantes para que los chavales no se terminen el juego tan rápido. Cuando los juegos pueden durar media hora más. Están fracasando, es casi que un fracaso tras fracaso, porque Remedy y muchísimos desarrolladores indie son gente que le pone alma y corazón a esta industria. Alan Wake puede ser un juego bastante penoso en la parte jugable, pero es un juego que está hecho con mucho amor y con mucho cariño y se nota en cada aspecto de él, inclusive en ese gameplay tan pedorro que hay. La historia es atrapante y es atractiva, los personajes están exageradamente bien creados y es sorprendente que para ser el primer juego de una franquicia hayan hecho un trabajo tan excelente en la narrativa. Pero también es cierto que Remedy suele cagarla porque no sabe definir el tono del videojuego en cuanto a la parte jugable. Si mejoran este aspecto, a lo mejor sus videojuegos serán un tantito más exitosos de lo que son, porque en críticas les va de putísima madre, pero en cuanto a ventas ya vemos que no. Es una pena que esta clase de estudios tengan tantas dificultades a la hora de vender sus videojuegos porque son increíbles. Yo no puedo hacer más que recomendarles Alan Wake 2 y todo el catálogo de Remedy porque es impresionante. Inclusive este Alan Wake, si tienen la suficiente paciencia para aguantar un gameplay de mierda, adelante. Como videojuego es una basura, pero la historia es impresionante y creo que vale la pena escucharla. Creo que vale la pena realmente saber de qué trata Alan Wake. Pero díganme ustedes qué opinan acerca de Alan Wake. ¿Lo jugaron? ¿No lo jugaron? ¿Cuándo fue la primera vez que lo jugaron? ¿No lo han jugado? Y si así o sí, ¿por qué lo han hecho? Se están perdiendo de una obra bastante curiosa. ¿Qué opinan de todo el catálogo de Remedy y que este increíble estudio le vaya tan mal en ventas? Son cosas que me interesa saber. No tengo mucho más que decir. Síganme en Twitter para está bien el vídeo y de muchísimos más videitos. Y recuerden que se los dijo Kratos. Que se lo dijo Kratos. Se lo dijo Kratos, el dios de la guerra. No, está chulo el vídeo.